Hola, mi nombre es Joaquín Secada y el día de hoy les voy a hablar acerca de los profetas mayores y mi experiencia durante la revisión de esta semana de clase. Una vez que revisé el contenido teórico compartido, me llamó mucho la atención el video que nos mostraba cuál era el llamado del profeta y cómo lo ejercía, donde el profeta era levantado por Dios para en un momento acusar y prevenir al pueblo sobre situaciones y actitudes que no le agradaban a Dios. Esa acusación lo que promovía y procuraba era invitar al arrepentimiento al pueblo de Israel con relación a sus actos y acciones que de una u otra forma iban en contra de la palabra de Dios. Finalmente, la tercera etapa, luego de acusar e invitar al arrepentimiento al pueblo, siempre era hablarles en muchos casos del día del Señor. Este día era un día que era de gran bendición para todos aquellos que hicieran la voluntad del Padre, pero un día de destrucción también para aquellos que no hicieran la voluntad de Dios. Entonces, el profeta hacía una función de gran relevancia en el Antiguo Testamento como ministerio, recordándole al pueblo de Israel que tenía que acercarse a Dios. Ahora bien, cuando evaluamos esta narrativa con los diferentes hechos históricos, sociales, políticos y culturales, resalta los hechos históricos más relevantes. Por ejemplo, en el libro de Isaías se profetiza durante el reinado de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías en el contexto del imperio asirio y la caída de Samaria posteriormente, anunciando la futura caída de Judá y su exilio. En el caso de Jeremías, testigo de los últimos días de Judá antes de la destrucción de Jerusalén por los babilónicos, vivió la invasión y la posterior deportación a Babilonia. En el caso de Lamentaciones se describe una narrativa bastante tétrica que nos muestra cuál era el dolor nacional por la pérdida de Jerusalén. Finalmente, Ezequiel y Daniel nos hablan desde el exilio y nos dan profundas enseñanzas de lo que fue el cautiverio antes y después de la caída de Jerusalén, donde el duelo nacional es de mayor relevancia. Y finalmente, con Daniel sirviendo en la corte real de Babilonia y luego en la persa, relata hechos claves como el sueño de Nabucodonosor. Luego de hablar de los hechos más relevantes, tenemos que hablar de los hechos sociales que de alguna u otra forma exponen al pueblo judío a una realidad sociocultural de la cual no estaban acostumbrados. Ellos estaban acostumbrados a vivir alrededor de Jerusalén, vivir alrededor del templo con unas costumbres bien delimitadas y de un día para otro, durante el exilio, todo cambió. Aquí, antes de este exilio y posterior a él, se observa una gran decadencia moral y espiritual que separa a Israel de las costumbres dadas por Dios de alguna u otra forma, y nos percatamos de que la sociedad se empieza a dividir, a estratificarse, a presentarse sociedades donde existen ricos y poderosos, pobres y desamparados, y donde la vida cotidiana fue afectada por guerras, exilios, hambre y destrucción. En el libro de Ezequiel y Daniel, los judíos tuvieron que adaptarse a nuevas realidades socioculturales, como ya se los había comentado, y de alguna u otra forma eso contradecía y afectaba la identidad cultural de la nación. En cuanto a los hechos políticos, hubo conflictos internacionales. Los reyes de Judá a menudo buscaban alianzas con ciudades extranjeras. Luego viene la caída de Samaria, hasta que finalmente Daniel destaca en su rol político al llegar a ser consejero del rey de Babilonia y luego del rey de Persia. Finalmente, en el área del ámbito religioso predominaba la idolatría con prácticas paganas que iban en contra de los designios de Dios. Se había perdido el culto a Jehová y siempre los profetas llamaban al arrepentimiento y anuncio de juicio para que el pueblo volviera su corazón a Dios. Finalmente, Daniel muestra un énfasis en la soberanía de Dios sobre la historia, donde recibe un fuerte llamado a la fidelidad a pesar de que estás en una tierra extranjera. El panorama geográfico fue bastante diverso. Comenzamos en Judá, Jerusalén y sus alrededores, pasando luego por Samaria, que se encontraba en el reino del norte, aunque los profetas mayores se enfocaban en Judá. Isaías menciona su caída. Babilonia es el lugar del exilio de Ezequiel y Daniel, y aquí se desarrollan muchas de las visiones y eventos claves en la narrativa de los profetas mayores. Finalmente, Persia, Daniel vive el inicio y el dominio de este imperio,
y lo conecta con el retorno posterior donde Dios permite que el pueblo vuelva a su lugar de origen. Que Dios les bendiga y que Dios les guarde.